Hola amados, buenos días. Les habla Lilia Guevara como siempre desde un bello rincón del mundo. Amados, estoy otra vez con ustedes aquí en estas pantallas para decirles que estoy verdaderamente sorprendida por cuanto solo por defender lo que dice las escrituras acerca de que el Señor Jesucristo es el hombre más sabio que ha pisado la tierra, que ni a un Moisés, ni a un Salomón, ni a un Pablo, nadie que haya pisado la tierra nacido de mujer es más sabio que el Señor Jesucristo. Por lo cual he estado defendiendo en varios videos esta forma de la escritura, ¿no? Que nos dice con certeza que es verdad lo que yo digo, ¿ok? Y pues, amados, esto ya se ha hecho como una saga, un quilombo. Tengo que manifestarles, amados, que Marcelo da Costa, alias Alejandro el Calderero, me está causando muchos males. Según él dice que yo me quejo, que nadie me insulta, que él no me ha dicho ningún agravio, y pues yo tengo que defenderme, amados hermanos, y tengo que decir que si ustedes quieren, vayan a los videos controversiales míos para que se den cuenta la forma tan triste, lamentable como me tratan los hermanos que se supone que son o que tienen el Espíritu Santo del Señor. El mismo Marcelo da Costa, este Alejandro el Calderero, me dijo en una forma amigable, como los amigos de Job, una forma sutil, subliminal, como que si yo me chupo el dedo, como que si yo no entiendo. Me dijo que yo prácticamente no tengo conocimiento para hablar las escrituras, que hablo tonterías, que soy piedra de tropiezo, que yo ando arrancando la cizaña antes de tiempo, que no dejo hablar al señor Ulises Astudillo, que es el único que tiene el evangelio verdadero, y que yo me calle, que no hable cosas que yo no entiendo. Y me lo ha dicho todo esto en una forma muy tranquila, muy bonita, ¿ya? Entonces él prácticamente me crucifica o me ha crucificado con todas las tonterías que está diciendo, acusándome que yo soy una mentirosa, que en los comentarios nadie me ofende. Cuando la mayoría de las personas que me escuchan saben que me han dicho de todo. Incluso en los últimos días me han dicho que yo estoy enamorada de Ulises Astudillo y que prácticamente que le declare mi amor, que yo me lo he soñado. Me dicen unas cosas horribles, que soy una loca, que soy una profeta falsa, que estoy diciendo falacias, herejía, que es mentira todas las cosas que yo digo de Salomón, pese a que ya le he dicho con innumerables versículos que es verdad lo que yo estoy diciendo acerca de Salomón. Entonces, mis amados, es lamentable que esta generación de estos últimos tiempos siga estando en el viejo pacto y siga creyendo que Salomón es el hombre más sabio del mundo, por lo cual, igual que Salomón, toda esta generación que da por hecho que Salomón es el más sabio del mundo, el hombre más sabio, simplemente son como Rubén, el hijo de Jacob, el primogénito, que se subió al canapé de su padre, ¿ya? Entonces, todas estas personas que siguen el viejo pacto están defendiendo un templo físico y se están subiendo por medio de ese templo físico a los aposentos del Padre Celestial, o sea, al canapé de Jacob. Se están subiendo y están mancillando la honra de la esposa de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, ¿por qué digo yo que están mancillando y se están subiendo al canapé de Jehová de los ejércitos? Porque la Biblia dice, y yo se los voy a demostrar, que no podemos hacer gradas para subir al altar de Dios en un templo, si es que quieren tener templo físico. Toda esta generación está detenida en el primer pacto. Y al segundo pacto, al único pacto verdadero, no le hacen caso. Entonces yo, amados hermanos, si no le hacen caso al segundo pacto,
al pacto en el cual está vigente para nosotros los gentiles en esta generación. ¿Qué puedo hacer yo si no le hacen caso ni a las escrituras? Sin embargo, esta va a ser mi última vez que yo hable del tema y he pedido al Señor que me haga decir las cosas con toda asertividad, sin tratar de ofender a nadie, pero decir las cosas como son, amados hermanos. Entonces, pues yo empezaré a hablar acerca de este tema y diré versículos muy certeros en cuanto al tema, amados hermanos. Ok, ayúdenme ustedes, amados hermanos, siguiendo las cosas que yo voy a decir de las escrituras, ok. Este video va a tener como título Salomón es el hombre sabio, entre comillas, que se subió como Rubén al canapé de su padre. Vengan, vean todos. No sé si se lo dedicaré a Alejandro el Calderero, ¿ok? Ya. Y tiene un subtítulo que es con el cual yo voy a defender mis creencias, lo que el Señor me ha enseñado a mí. Realmente Salomón es el hijo que debía edificar la casa para Dios. Amados hermanos, precioso subtítulo y muy aclarador, amados hermanos. Entonces yo voy a tratar de proseguir para que este video no se me haga muy largo y de esta manera no cansarlos a ustedes y que puedan entender paso por paso lo que yo voy a decirles, ¿ok? En primera instancia tenemos confusión de David y Salomón. Porque acerca del mensaje que le mandó a decir Dios a David por medio del profeta Natán, se crea una gran confusión en la cual se juntan varios personajes que son David, Betsabé, Salomón y el propio Natán. Las cuatro personas confabuladas en contra de las escrituras que aparentemente a través de los siglos ningún erudito bíblico se había dado cuenta, ¿ok? Y si se dio cuenta de esta falacia que se prestan en las escrituras, no que Dios sea mentiroso ni que haya puesto falacia, sino que el Señor nos dijo que si el profeta fuera engañado, yo Jehová engañé al tal profeta. Esto está en Ezequiel 14. Y el Señor nos dijo que teníamos que escudriñar las escrituras y que no creyéramos a todo espíritu. Y que un poquito aquí, un poquito por allá, nosotros íbamos a llegar al contexto del texto, ¿verdad? Para entender el verdadero corazón de Dios y qué nos quiso decir, ¿verdad? Entonces, decía que estos eruditos bíblicos, estos grandes apologistas, han hecho mutis y no dicen nada acerca de esta confusión de David y Salomón. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene decirle al pueblo, a ustedes, amados hermanos, que hay un error en esa doctrina que tienen todas las religiones acerca de tener un templo físico. No les conviene porque si el pueblo se enterara de esto, entonces ya no les darían los diezmos, ya ellos no podrían estar como dioses sentados dentro del templo, ¿verdad? Entonces por eso ellos callan y no informan al pueblo la verdad para que el pueblo decida qué carta tomar en el asunto, ¿verdad? Entonces empecemos, mis amados. Vamos a leer Primera de Crónica 28, 1, 7. Está aquí, amados hermanos. Primera de Crónica 28, 1, 7, cuyo punto principal va a ser el número 5. Este tema trata de Salomón, sucede a David, y yo trataré de leerlo rápido, amados hermanos. El 28.1 dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. A todos estos personajes llamó o convocó el rey David en su lecho de enfermo.
En el versículo 2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, porque él estaba en su lecho de enfermo, ¿verdad? Puesto en pie dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, escuchen bien, una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. O sea, a David no le interesaba que el profeta ya había dicho que la tierra es el estrado de los pies de Yo Soy. Entonces él quería hacer un estrado diferente al que Jehová tenía, que era la tierra, ¿verdad? Dice, y había ya preparado todo para edificar, tenía todo calculado. 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Aquí Alejandro el Calderero, Marcelo da Costa, en el comentario me dice que si David no hubiera derramado sangre, Dios hubiera permitido que David le hiciera templo. Y no es así, porque hacerle casa a Jehová salió de David, no del corazón de Dios. Entonces, así David hubiera sido hombre de paz y no hubiera derramado guerra, de ninguna manera Jehová quería que le hicieran casa, y lo demostraré. En el 4 dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Esto es verdad a media, mis amados. Recordemos que Jehová nunca quiso que Israel tuviera rey, pero como el hombre hace siempre lo contrario a los deseos del Señor, pues quisieron rey y Jehová se los permitió, pero les mandó a decir con el profeta todo lo que les iba a acontecer, que sus hijas iban a ser perfumadoras, amasadoras, cocineras, y que a sus hombres los iban a llevar cautivos, los iban a hacer trabajar en exceso, ¿verdad? Todo les dijo, y el pueblo de Israel dijo, queremos rey. Entonces le dijo a Samuel, le dijo Dios, no te pongas triste, porque no es a Samuel que han rechazado, así como a mí, no es a mí que rechazan, es a la palabra del Señor, ¿verdad? Y le dijo, no te pongas triste, es a mí que me han desechado, ponle rey. Hecho, entonces le puso al primer rey, Saúl, y obvio que entre los hombres de ese entonces, David era uno de los mejorcitos, porque no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno, sino que por misericordia del Señor, Él nos ve con agrado en nuestro corazón, que en un poquitín siempre se parece al corazón de Dios, porque somos semejanza de Él, ¿verdad? Entonces vemos en el versículo 5, que es mi punto clave, dice David, y de entre todos mis hijos, ay hermanos, disculpen que está haciendo mucho frío aquí donde yo estoy viviendo, y mi voz por eso suena un poquito como acatarrada, ¿verdad? Como media gangosa, disculpen, amados. Dice, 5, y de entre todos mis hijos, entre paréntesis, dice David, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Versículo 6, y me ha dicho Jehová, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y aquí está el punto principal de todos mis amados, que yo en el video pasado dije, y lo vuelvo a repetir, que Salomón tuvo una confusión, y empezando por David su padre. El mismo David aquí en el versículo 5 está diciendo que él tenía muchos hijos, y creo que Salomón era el 10º. Pero ¿qué acontecía, mis amados hermanos? Que David, por amor a Betsabé, porque la amaba, imagínense tanto el amor que no le importó mandar a matar a Urías Eteo, ¿verdad?
Entonces la amaba tanto, y como esta señora Betsabé estaba muy triste, la paz, la alegría había huido del corazón y del rostro de ella, como estaba muy angustiada, triste, sin paz en su corazón, Salomón, viéndola triste, le prometió, David, viendo triste a su esposa Betsabé, le prometió que iba a hacer que Salomón le hiciera casa, o que fuera el sucesor de él, ¿verdad? Porque yo debo decirles, mis amados hermanos, que aquí hay otra gran confusión en el nombre de Salomón. Cuando David le pone Salomón como nombre a su hijo, se lo pone porque Salomón quiere decir shalom, quiere decir paz. Y lo que le estaba diciendo a Betsabé era que a su hijo Salomón le iba a poner Salomón para que ella tuviera paz, y como que recordara que gracias a ese hijo, porque era el reemplazo de su primer hijo, que recordemos que Jehová lo mató en castigo por el adulterio que cometieron los dos, ¿verdad? Entonces, pues, para que ella tuviera paz, le puso Salomón. Pero ¿qué pasa? Que Dios después nos dice en otra parte de las Escrituras, y yo hablo para los entendidos, amados hermanos, como dijo Mateo, el que le entienda, porque no tengo tiempo de buscar específicamente los versículos aquí. Dijo Jehová que después que se enteró que le iba a poner Salomón, ojalá que en los versículos que tengo aquí más adelante salga esta apreciación que les estoy diciendo. Le dijo, y su nombre será Jedidías a causa de Jehová, porque a Jehová le plació que hubiera como ese subtítulo acerca del nombre de Salomón, para darnos cuenta que él no era el príncipe de paz, que quiere decir Salomón, porque Salomón quiere decir pacífico, shalom, ¿verdad? Entonces con eso dice, a causa de Jehová se le llamó Jedidías, ese era el nombre de Salomón, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasa, mis amados hermanos? He dicho todo lo que está escrito aquí y no me creen. Entonces, si no creen a las escrituras, ¿qué parte de las escrituras yo tengo que leerles para que ustedes entiendan? Así como me dice Alejandro el Calderero Marcelo, que me manda una serie de versículos como que si yo no supiera las escrituras. Y me dice qué parte, qué versículo quiero que él me mande para yo entender el corazón de Dios. Cuando a mí ningún hombre me ha enseñado, amados hermanos, porque Dios me ha permitido, me ha dado fuerza para quemarme las pestañas, para entender esta palabra desde hace más o menos más de 30 años atrás, amados hermanos. ¿Ya? Entonces, yo sí puedo decirles con conocimiento de causa qué parte de las escrituras, señor Alejandro Marcelo da Costa, quiere que yo le envíe o le hable para que usted entienda la verdad de mis palabras, ¿ok? Entonces yo para ustedes, mis amados hermanos, casi ya no para él, porque yo ya no puedo seguir tirándole mis perlas, mis perlas preciosas que el Señor me ha dado a este Señor, porque Él las coge y las tira, en vez de hacer una pulserita, algo, en vez de sujetárselas al cuello, me las bota al suelo. Entonces esta defensa es para ustedes, amados hermanos. De mí para ustedes. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque este señor pone tonterías en los comentarios y no amerita que yo le conteste a él. No es digno de mis palabras, porque como ustedes verán, a otras personas les contesto, y yo prometí que ya no le iba a contestar. Así me dijera que soy Satanás o que soy la Virgen María, ¿ok? Entonces, esta defensa mía es para ustedes, amados hermanos, para que como para ayudarlos a hacerles recordatorio, porque yo sé que saben ustedes las escrituras, sino que a veces por el desuso se olvidan las cosas, mis amados hermanos, como me pasa a mí misma también, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un recordatorio de las escrituras, amados hermanos, no es ni como una enseñanza, sino como una simple lectora de las escrituras, amados hermanos. Y pues quiero que me acompañen a saber cuál fue el pacto de Dios con David, para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Y antes de seguir adelante, se me olvidaba un puntito. Aquí dice Salomón en el versículo 5 del capítulo 28 de Primera de Crónicas, dice, y de entre todos mis hijos,
porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón. ¿Qué pasa, amados hermanos? Yo les voy a demostrar con las escrituras otra vez que Dios nunca le dijo a David que Salomón era el que le iba a edificar casa. Porque como él mismo lo dice con las propias palabras de él tenía muchos hijos. Y yo pongo este ejemplo, amados hermanos. Yo soy Lilia Guevara y yo tengo 5 hijas. Y supongamos que una vecina me regala ropa, perfume, algo me regala para mis hijas. Entonces yo vengo y arbitrariamente le doy a mi hija amada, le doy los perfumes, la ropa, y no consulto con esta señora para que si le puedo dar a cuál de mis hijas, que si le puedo dar en una en especial o es para todas, o que si ella tiene un nombre de mis hijas para quien quiere esos obsequios que yo se los dé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que David siempre de su corazón hacía todas las cosas sin consultar a Jehová de los ejércitos acerca de lo que le estaba diciendo Natán. No fue a preguntar, donde siempre preguntaban los reyes y los profetas a Jehová, porque las escrituras dicen que David no fue a consultar acerca de lo que le había mandado a decir Dios por medio de Natán a él, porque dice que temía a la espada del ángel de Jehová que estaba ahí. Temía, porque él sabía en su corazón que él estaba haciendo acepción de persona y que él estaba confabulado para agradar a Betsabé de hacer rey a Salomón, cuando nunca estuvo eso en el corazón de Dios. Y ya digo, es verdad que Salomón fue rey porque ya venía una línea jerárquica, ya Dios había permitido que Saúl fuera rey, ya Dios había permitido que David fuera rey, entonces obvio que cualquiera de los hijos tenía que representarlo, ¿verdad? En la sucesión. Pudo haber sido Adonías. Bueno, ya repetí o dije que Amnón y Salomón no pudieron porque ya estaban muertos. Y de ahí viene otro hijo que tiene un nombre raro, que él parece ser que él no quería estar en estos asuntos, de ahí siguió Adonías, que era el que estaba, según en algunas partes parece como que estaba usurpando el trono y en otras parece como que David había permitido también que Adonías fuera el sucesor de él, ¿ya? Y de ahí tenemos a Salomón. De los otros hijos, porque eran 10 hijos, no se habla. Entonces vemos que hubo como una confabulación entre Natán, Salomón, Betsabé y David para que Salomón fuera el ungido, ¿ok? Y lo demostraré, amados hermanos, a pesar que ya lo he dicho al cansancio. Vamos a leer el pacto de Dios con David, que está en 2 de Samuel 7, 12, 14. Y yo parece que ya lo tengo buscado por acá, hermanos. Ojalá que no se me haya borrado, o sea, no se haya movido la página. Sí, aquí está, amados hermanos, para ganar tiempo. 2 de Samuel 7, 12, 14. Cuando empieza desde el 7 se habla la historia de que David tiene una conversación con Natán en que le cuenta que él quiere hacerle casa a Jehová, porque él se sentía rey poderoso, como siempre lo he dicho, se sentía maravillado él de toda la grandeza que Dios le había dado, y pues él no comprendía en su mente tan pequeña cómo Dios podía estar o quería estar en carpas, entre cortinas, ahí en el patio, ¿verdad? Entonces él, pues, como él lo tenía todo, quiso hacerle casa como al huerfanito, ¿no? A Dios que era huerfanito, porque David hacía caso omiso de lo que decía el profeta Isaías, que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar? ¿Cuál va a ser el lugar de mi reposo? Entonces, por eso es que yo hablo, yo me atrevo a opinar, amados hermanos, porque yo no comprendo cómo personas estudiosas que tienen el corazón de Dios, se supone que aman a Dios, que escudriñan las escrituras, como supongo que David tiene que haberlas escudriñado, cómo es que él quiere hacer casa, prácticamente desobedeciendo a lo que decía el profeta Isaías,
lo que decía Dios. Y ya sabemos, amados hermanos, que lo que dice Dios, que la desobediencia es como la idolatría, como la fornicación, como la hechicería. Entonces David desobedeciendo. Desde ahí estamos partiendo mal, amados hermanos. Por favor, entendamos, ya, que desaparezca Lili, amados hermanos. No miren mi cara, mi rostro. Vean mis labios, revisen en la escritura lo que estoy diciendo, que David quiso hacerle caso al Señor cuando ya se había dicho que no quería casa. Incluso el profeta Natán le dice que Dios le manda a decir que cuando él anduvo en el desierto, desde el tiempo antiguo, desde los inicios del Génesis, le mandó a preguntar que a cuál de las tribus, de las 12 tribus de Israel, él le había dicho algún día, hágame en casa. Nunca a ninguna tribu, ni tampoco se la dijo a David, ni tampoco se lo dijo a Salomón. Por eso digo que aquí hay una gran confusión que permanece y que este secreto ha estado como oculto a través de los siglos, amados hermanos. Entonces yo tengo que ser, amados hermanos, como Fines, que cuando vio el anatema, cuando vio que se habían metido al aposento del altar, se habían metido a esos fornicarios, temeroso de Jehová, cogió su espada, creo, y los mató, ¿ya? Y Jehová alabó esta acción temerosa de Fines, por cuanto no habían respetado prácticamente el canapé de Jehová de los ejércitos y habían ultrajado y mancillado a lo que estaba representando la iglesia del Señor, porque recordemos que todo lo que estaba... el modelo que se le indicó a Moisés en el monte acerca del tabernáculo, acerca del templo, solamente era figura, era imagen de lo que estaba en los cielos. Entonces, amados hermanos, prácticamente como que se estaban metiendo a los aposentos del Señor y estaban contaminando y mancillando a la Virgen de Sidón. Entonces, por eso, en homenaje, le dio el regalo precioso de que lo iba a hacer sacerdote por siempre, a Fines. Entonces, yo siempre he hablado de grandes predicadores, que los considero predicadores, y los he encomiado a que hablen de estas palabras para que digan la verdad. Pero no les conviene, ahora me doy cuenta, analizando bien todo este problema del templo de Salomón, no les conviene porque entonces ya ellos no serían pastores, ya no tendrían el diezmo, ya sobre todas las cosas, ¿saben qué? Ya no serían el anticristo, ya no se sentarían como Dios en los templos, amados hermanos. Entonces, ¿qué les va a convenir el hablar a ellos, hablar de estas grandezas que está hablando esta tontita, verdad? Entonces, eso, mis amados. Leamos rápido lo que dice aquí Samuel, 2 de Samuel 7, 12, 14. Le estaba contando en brevedad de qué trataba, ¿no? Que cuando David le conversa de noche, pues Natán va a su casa y Dios le dice el mensaje que ya sabemos que le dijo a David, que está aquí en el verso 12. Dice, cuando tus días sean cumplidos, 7, 12, amados, que no haya confusión. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. El 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14, yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Como en verdad pasó con el Señor Jesucristo, porque recordemos que cuando Jesucristo muere, se hace culpable, se hace pecador, se hace anatema, se hace maldito por nosotros. Y por eso Jehová permite todos los oprobios, las cosas que le hagan al Señor Jesucristo. Y prácticamente Jehová se vira de espalda para no ver estos oprobios, porque siempre digo yo que si hubiéramos visto los ojos de Jehová de los ejércitos, cuando estaba mirando la infamia que le hicieron al Señor Jesucristo, me imagino que rayos y centellas debían haber salido de esos ojos amados y nos hubieran consumido desde antes de nacer en nuestros padres, porque estábamos en los lomos de ellos, ¿verdad? Entonces vemos que está claro, amados hermanos, de esta gran confusión. Cuando tus días sean cumplidos y duermas,
le está diciendo cuando tus días se han cumplido, ya Salomón ya estaba nacido, amados hermanos. Y les dijo que de sus lomos iba a salir, hablando en futuro, como un día muy lejano de tus entrañas, ¿verdad? Y Salomón mismo por boca de él dijo que cuando acontecieron estas cosas, Salomón era un muchacho joven, tierno, tal vez de 17 años, y por eso él no sabía cómo edificar el templo, y David le preparó todos los materiales, todo, para ayudar en esa tarea a Salomón, porque como era joven, no sabía, pues, y el caso es que cuando reina ya tiene 20 años, ¿verdad? Entonces, cuando le manda a decir esta profecía, este mensaje a David, ya estaba Salomón, pero Dios le dice un hijo que nacerá, tiempo futuro, amados hermanos, no presente o pasado, porque de tus entrañas nació, le debía haber dicho si era Salomón, de tus entrañas nació, o ha nacido presente, un hijo, Salomón, que yo quiero que él sea el rey y el que me edifique el templo. No pasó así, amados hermanos. Dijo, de tus entrañas nacerá, tiempo futuro, un hijo al cual yo le seré a él por padre y él me será a él por hijo. Y en el otro video, amados hermanos, yo les mencioné Hebreos 3 parece, en que el Señor Jehová de los ejércitos dice que a nadie Él le ha dicho nunca, tú eres mi hijo, solamente al Señor Jesucristo en el bautizo en el Jordán, cuando le dijo, este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia, ¿ok? Y en la transfiguración. Entonces a Salomón nunca le dijo eso. Entonces se creó una gran confusión en David, porque quería agradar a Betsabé y porque como le había puesto Salomón, que quiere decir pacífico, y como vamos a ver en otros versículos que Dios le estaba revelando por medio del profeta que ese hijo que iba a nacer de las entrañas, que iba a nacer de las entrañas de David, iba a ser príncipe de paz, ¿ah? Que él era el verdadero Salomón, el verdadero Jedidías del Señor. Y pues vemos que ahí entra, repito, amados hermanos, la confusión, porque Salomón, a pesar que en su reinado tuvo paz de guerras físicas de hombre, pero no hubo paz en el corazón de sus súbditos, porque el mismo pueblo cuando se acerca a Roboam, después que Salomón muere y le sucede Roboam, el mismo pueblo israelita se acerca a Roboam pidiéndole de favor que les quite el yugo que Salomón les había puesto, y es que vemos que Roboam dice que el yugo de él va a ser superior, va a ser con escorpiones, ¿verdad? Entonces vemos que no es mentira lo que dicen las escrituras, no nos ceguemos. El verdadero príncipe de paz es el Señor Jesucristo, que es el verdadero Salomón. Y no el Salomón que ponen los hombres, porque en esta época hay muchos, habrá por ahí que se llamen Salomón, que se llamen incluso Pacífico. Conozco un señor que se llama Pacífico, pero que no son el Señor Jesucristo, y no podemos confundir estos hechos, amados hermanos, ¿ok? Leamos Primera de Crónica 28:6. A ver si lo tengo aquí. A ver si está por aquí. Sí, lo tengo aquí, amados hermanos, porque tengo dos Biblias. Una que me regaló mi hijita. Ya. 28:6. Y dice, Salomón sucede a David, y no tengo tiempo para leer todo esto, yo les ruego que ustedes lean y analicen, amados hermanos. En el 6, que es el que me convoca, dice, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y aquí es que yo repito, y que el Señor me perdone si yo estoy siendo mentirosa, si estoy calumniando, pero esto es lo que se interpreta de las escrituras, amados hermanos. Salomón, dijo David que Salomón le dijo, perdón, amados hermanos, dijo David que Dios le dijo a él, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Y ya les leí, amados hermanos, segunda de Samuel 7, 12, 14,
que eso no fue lo que le mandó a decir, Dios por medio de Natán. Le dijo que un hijo iba a nacer, cuando él muriera, iba a nacer de sus entrañas. Y ese hijo era el que le iba a edificar casa y su reino iba a ser eterno, perpetuamente. Y como digo, el reino del hijo de David, Salomón, no prosperó. Y más aún dice las escrituras que en los últimos tiempos fue devastador, empezó ya a irse la paz, fue terrible todo lo que hizo este hijo amado de David. ¿Ok? Sigamos, amados hermanos. Y en Primera de Crónica acredita lo que yo estoy diciendo. Primera de Crónica 22, 9, 12. Por aquí la tengo. Vamos a retroceder en esta misma Biblia para ganar tiempo. 22. Primera de Crónica 22, 9, 12. 9, 12. Esto es lo que le dice, lo que le manda a decir Dios a David. Pongan atención, amados hermanos, si yo tuviera aquí bombos y platillos, tantas cosas, yo haría, y como dice la gente del mundo, póngame en doble impacto, música de impacto para entender bien esta palabra. Pero digamos que la misma palabra es la que va a hacer el impacto en ustedes, mis amados hermanos. Dice, el 9, 22, 9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. El cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Repito, amados, he aquí te nacerá, y cuando Dios dice esto, ya había nacido Salomón. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz. Aquí explica por qué será varón de paz. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. El 10. Él edificará casa a mi nombre. Y él me será a mí por hijo. Y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Amado, toda persona que crea que Dios, cuando le dijo esto aquí en el versículo 9 a David, está hablando de Salomón, es una persona neófita que no ha entendido el corazón de Dios, porque si hubiera dicho Dios que Salomón era ese príncipe de paz y que iba a tener la paz, que la única paz que fue prometida para el Señor Jesucristo. Y yo debo de ser muy enfática en decirle, amados hermanos, que ni aún Jesucristo cuando vino a la tierra vino a traernos paz, mucho menos Salomón, amados hermanos. Y mi espíritu se enardece por esta confusión, amados hermanos. Ni el mismo Señor Jesucristo vino a traer paz, sino que fuego vino a encender, ¿verdad? Y Corintio dice que el Señor está sentado a la derecha del Padre. No es que esté sentado como un holgazán, sino que en cuanto a funciones todavía, ¿verdad? Porque él es como un presidente de la República de cualquier país, que lo hacen presidente, pero no sube al poder hasta cierto tiempo, que en unos países puede ser 3 meses, no sé, 4 meses, 6 meses, hasta que ya ejerza su labor de presidente. Así mismo el Señor Jesucristo. Y Corintio nos dice que le dijo, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por favor, amados hermanos, ni aún el Señor Jesucristo, que tuvo su victoria aquí en la tierra contra el diablo, contra el pecado y contra el mundo, no tuvo la paz que el Señor le había prometido, porque primero ahorita Dios está sojuzgando, ahorita que está Jesucristo arriba, poniéndole a todos sus enemigos por estrado para sus pies. Y Corintios nos dice que el último enemigo que será puesto bajo los pies del Señor es la muerte, ¿ok? Entonces Dios sería un mentiroso, un loco para decirnos una cosa aquí y después de mentirse allá cuando dijo que el único príncipe de paz era el Señor Jesucristo en su segunda venida. Porque en la primera Él no trajo la paz que el hombre esperaba. Por eso Judas, como vio que no, el reino no era de este mundo, el Señor Jesucristo quiso adelantar las cosas entregándolo, porque Él no veía paz, sino que veía nomás insultos,
maltratos, cosas horribles que le decían al Señor Jesucristo. Y él quiso como adelantar para ver si acusándolo ya iba a reaccionar Dios y mandar a sus millares de ángeles a vengarlo y a traer la paz tan anhelada, ¿verdad? Entonces no, repito, el mismo Señor Jesucristo dijo, es verdad que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, ¿ok? Y yo no traje paz, sino que vine a traer espada y fuego. ¿Y qué más quiero si ya lo he encendido? Entonces, todo aquel que crea que Salomón quiere decir shalom, paz, es el hijo unigénito del Padre, es un mentiroso. Y después de este video, yo ya no quiero hablar más de este asunto, amados hermanos, porque tengo que decirles enfáticamente y de una forma muy triste que yo me he dado cuenta que YouTube es, amados hermanos, es la puerta donde se sentaba Lot con los a intercambiar palabras con los sodomitas, donde le decían tantas cosas y Lot defendía la palabra del Señor, ¿ok? Entonces yo ya no quiero estar en esta pantalla. No sé qué dirá Dios, pero en cuanto a mí, yo quisiera hacer unos últimos videos, dejar bien los puntos sobre la I y retirarme de estas pantallas. Lilia Guevara, lo pienso y lo creo en estos momentos así, porque ya me tienen cansada. Estoy hastiada, ya no los puedo sufrir. Tanta hipocresía que tienen. Tantas falacias que tienen y todavía se creen hombres sabios, amados hermanos. Entonces yo me quisiera retirar, pero no sé qué dirá Jehová de los ejércitos. Yo solamente soy una sierva inútil del Señor. Y si Él quiere que en poco tiempo, después de esto, yo me haga prácticamente una profeta muda, pues lo haré y no volveré a decirles nada, amados hermanos, pero recuerden que tuvieron una burra que les habló de estas cosas sin ser profeta, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, yo ya les dije que el Señor dejó bien clarito el asunto, que solamente a Jesucristo era el príncipe de paz al que Él le dijo, tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Y veamos Segunda de Crónicas 6:9. Segunda de Crónicas 6:9, ¿qué nos dice? No sé si ya lo leí. El 9 dice lo mismo que en lo que ya le había leído en Primera de Crónicas. Repite lo mismo, dice en el 9. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Aquí está, amados hermanos, yo les ruego que vean este verbo, saldrá. Saldrá está en futuro. Y Salomón, repito, ya había salido. Saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Entonces yo no sé si era que tal vez David era tontito así como yo, que a veces se me va en collera la gramática y a veces los tiempos de los verbos como que se me hacen muy misteriosos, pero que eso digo yo, pero medianamente de forma terrenal los entiendo, ¿ok? Ya, entonces eso, amados hermanos, leamos Primera de Reyes 8:19. Primera de Reyes 8:19. 8:19. Primera de Reyes 8:19 dice lo mismo, amados hermanos. No hay lugar que haya cambio en las escrituras, amados hermanos, o que Lilia esté borracha, que esté miope, que no lea bien, mis amados hermanos. Dice 19, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá, tiempo futuro, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. ¿Ok? Leamos Isaías 66:1-2. Isaías. Estoy con mi Biblia nueva, amados hermanos, por eso se me dificulta. No tengo tiempo de coger la otra 66.
66, 1, 2. Dice, Jehová dijo así en el 61, 1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, aquí es que yo digo, en base a esta profecía de Isaías, no de Lilia, porque Lilia no es profeta, ¿cómo es que David no sabía que el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies? Y le quiso hacer una casa donde Dios pusiera sus pies. Cuando Dios pone sus pies en la tierra bendita, porque la tierra es prototipo o símbolo del Señor Jesucristo. Porque el altar que nosotros tenemos es de tierra, no es de piedras de cantería, ¿ok? Entonces, ¿cómo está que no hayan entendido ustedes, amados hermanos, que son apologistas, que saben tanto las escrituras y tienen ¿qué les puedo decir? El empacho, la soberbia de contradecir a esta pobre mujer, que estoy mintiendo cuando son unos perros mudos que en verdad a los que debieran ir a acusar, a amonestar, a exhortar, a ellos son los que dicen el evangelio verdadero, ¿ok? Claro, porque les interesa, porque dicen las mismas cosas que ustedes tienen en su corazón. Pero Lilia Guevara, como ella está poniendo en primer lugar al templo celestial que es Cristo Jesús, como dijo Pablo, tenemos un altar que no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y señor Marcelo da Costa, usted me manda una serie de versículos acerca del tabernáculo, de todas las cosas del templo. Y usted no sabe que las escrituras dicen de las cuales cosas no podemos hablar en detalle acerca del tabernáculo. Porque eso era figura e imagen del Señor. Pero de mi Señor Jesucristo como altar verdadero sí podemos hablar, mis amados, porque somos las piedrecitas vivas que conforman ese templo maravilloso que es de carne, ¿verdad? De tierra, ¿ok? En Primera de Crónica 17, 1, 27, Dios le dice a David que no necesita casa donde habitar y que él no le va a edificar casa, en Crónicas. Primera de Crónica 17, déjeme ver si lo encuentro. Voy a coger que acá parece que tengo puesto por aquí. Primera de Crónica 17. Primera de Crónica 17 es pacto de Dios con David. El versículo 6, que es el punto clave. En el 5 le dice, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. En el 7 le dice que él fue el que lo hizo, le dice a Natán que le diga a David que él fue el que lo hizo rey, el que le hizo casa, y cómo es que le quiere hacer a su hacedor casa y lo quiere hacer rey, ¿verdad? Y tenemos en el 11, en el versículo 11, 17, 11 de Primera de Crónica, dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, después que David muere. Levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Y aquí es que yo digo que la vecina le mandó a regalar ropa para sus hijos a Salomón, a David, y David, perdón, amados, que se me mezclan los nombres, y David le dio toda la ropa que le dio la vecina Salomón porque lo amaba, porque era de su esposa amada de Betsabé. Hace caso omiso que le dice en el 12, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. En el 13, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, ¿ok? Y prácticamente Salomón se la quitó por medio de Roboam, ¿ok? Entonces vemos que, resumiendo un poquito todavía, porque sigo adelante, vemos que de acuerdo a lo que he hablado, Salomón edifica el templo adjudicándose el honor, como que, digámoslo así,
usurpa el trono del Señor Jesucristo, confabulados con su papá, con Betsabé, con Natán y con todo el pueblo, los grandes del pueblo, para que él gobierne, porque les convenía, ¿verdad? Entonces, vemos que edifica Salomón este templo para su propia perdición y la de sus descendientes, que son los que viven ahora, que defienden el templo y la sabiduría de Salomón. Todo aquel que defiende el templo y la sabiduría de Salomón son descendientes de Salomón, del hombre que igual que Rubén osó treparse al canapé de Jehová de los ejércitos, a mancillar a la Virgen de Sion, que es la iglesia. ¿Y cómo mancilló Salomón esto, al igual que Rubén? Mancilló haciendo en el templo de él, haciéndole gradas. Igual que toda la humanidad sigue mancillando el canapé de Dios, subiendo por gradas al altar de Dios. Y ya les mostraré con las escrituras que estaba prohibido en el modelo, en el verdadero modelo que se le indicó a Moisés en el monte para que hiciera el templo, que no se podía subir por gradas al altar. Entonces, de esta manera, al subir por gradas al altar, mancillan, y es como que se suben al canapé a fornicar, como hicieron esos fornicarios, a los cuales Fines mató con gran temor, ¿verdad? Porque era grande el celo de Fines por Dios. Y Dios alabó lo que hizo Fines, repito, ¿ya? Les decía que toda persona, incluido usted Alejandro el Calderero, Marcelo da Costa, que defiende al templo de Salomón, son descendientes de Rubén y de Salomón, ¿verdad? Porque los verdaderos hijos de Dios no somos descendientes de Salomón, porque nosotros tenemos un altar, repito, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo de Salomón. Y no es que yo me oponga al templo de Salomón, mis amados, sino que fue el mismo Señor Jesucristo el que se opuso, y yo se lo demostraré en este momento con las escrituras. Y todos sabemos, amados hermanos, lo que hemos leído en las escrituras, que hubieron dos reyes. Uno se llamó Ciro, el otro Darío, que son a semejanza, Ciro de Dios y Darío del Señor Jesucristo. O sea, en sombra, no en figura humana, ¿ya? Porque Jesucristo no tiene clon, no tiene reemplazo, ni Dios tampoco, obvio, ¿verdad? Entonces vamos a ver, amados hermanos, que ustedes saben que Ciro decretó algo que se llama el decreto de Ciro, y Darío también. Y vamos a ver que aquí, por medio de estos decretos, de estos dos reyes maravillosos, Ciro y Darío, yo les voy a demostrar que el que se opuso al templo de Salomón y a todos los templos que han hecho ustedes, descendientes de Rubén y de Salomón, es el mismo Señor Jesucristo, no Lilia Guevara, que si yo supiera decir malas palabras, diría una mala palabra refiriéndome referente a que yo soy una basurita, soy una tontería, ¿verdad? Entonces leamos Esdras 1:1-2. Por aquí vamos con este señor don Esdras, que muy poco a veces lo revisamos. Esdras 1:1-2. Y dice así: el decreto de Ciro, y esto está también en 2 de Crónicas. Bueno, ustedes al ver esto van a ver la cita. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Parece ser que el espíritu estaba dormido en él y lo despertó, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: el versículo 2, así ha dicho
Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquí hice alusión al decreto, ¿verdad? Sigamos leyendo porque se nos va a aclarar más el asunto, se los prometo, amados hermanos, y ustedes se van a sorprender. Leamos Segunda de Crónica 36. Segunda de Crónica 36, del 22 al 23. Dice el decreto de Ciro. Segunda de Crónica 36 del 22 al 23 dice: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ya, este es el segundo templo, ¿verdad? Esta es la reconstrucción del templo que fue destruido por Nabucodonosor. Veamos Esdras 11. También tengo Esdras 5:13, veamos. Esdras 5:13, ¿qué nos dice? 5:13. Dice así, en el 13: Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Okay. Leamos Esdras 6:11. Esdras 6:11, aquí mismo estamos. En el 11 dice: También, escuchemos, amados hermanos, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa. ¿Qué dice aquí? Estoy leyendo mal, parece, amados hermanos. Dice, también por mí, en el 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa se echa a muladar por esto. Amados hermanos, qué maravilloso. Por eso que yo digo que las personas dicen, para justificar sus maldades, que la Biblia está impura, que le han añadido, que le han quitado, pero no se dan cuenta que Jehová es más sabio que todos ustedes, que borran en un libro, en una página una cosa, y Él nos lo dice en otra parte de las Escrituras, amados hermanos. Y es la promesa de Él, que Él lo dijo en Proverbios, que su palabra se iba a mantener pura por los siglos de los siglos, amados hermanos. Y entonces, para entender esto, ¿quién fue el que dijo en el versículo 11, también por mí es dada orden? Pareciera que fuera Ciro, mis amados. Pareciera que fuera el rey Ciro, pero no es Ciro. Por eso que yo digo que tenemos que leer todo el texto completo para entender los contextos de qué cosa estamos hablando, mis amados. Entonces vámonos al inicio de Esdras 6 para entender quién dijo estas maravillosas palabras. Digo maravillosas no por el concepto de lo que dicen, sino porque esto es el que va a aclarar todo asunto, ¿ok? Dice, entonces el rey Darío, no era Ciro, fue el rey Darío. Ciro fue otro decreto, ¿verdad? De reedificar el templo. Entonces el rey Darío, que era como quien dice el otro rey que gobernaba con él, dice, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Armeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, de la cual estaba en Jerusalén. Ya, aquí nos aclaró Darío que Ciro es verdad que hizo el decreto.
¿no? Y también nos aclaró que en el versículo 11 está hablando Ciro, perdón, está hablando Darío, amados hermanos, está hablando Darío, ya, porque es desde el capítulo 6 ya habla Darío, ya Ciro como que desaparece, ¿verdad? Dice, también como que le añadió al decreto de Ciro, él también puso su reglamento, dice. También por mí es dada orden y palabra de Ciro y de Darío no podía ser abrogada, porque era como palabra de Jehová y de Jesucristo, mis amados hermanos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, ¿cuál decreto? El que dio Ciro y el que dio Darío, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado de él y su casa sea hecha muladar por esto. Entonces vemos, mis amados hermanos, que según estos versículos, más adelante o en las escrituras, ustedes son entendidos y saben que se dijo también maldito el que fuera colgado de un madero. Y todos sabemos que el único que fue maldito siendo colgado de un madero fue el Señor Jesucristo. Entonces, según Ciro, dice, en esta profecía prácticamente dice que se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él. Entonces vemos que el que se opuso al decreto de Ciro y de Darío para reedificar el templo fue el Señor Jesucristo, porque Él fue el que fue colgado del madero, no yo. No Lilia Guevara ni Salomón, ni Pablo, ni Moisés, ni Elías, ni Juan el Bautista. Vemos que dice que el que altere ese decreto, que el que cambie ese decreto y esté prácticamente en otras partes, en otras versiones dice, el que esté en contra de ese decreto de reedificar el templo, sea colgado de un madero y llamado maldito, llamado anatema. Y el único que fue llamado así y el único que fue colgado del madero fue el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces aquí les demuestro que yo no estoy en contra del templo de Salomón, porque a fin de cuentas yo no soy nadie, puedo hablar miles de cosas y ¿quién me va a hacer caso si yo no soy nadie? Pero aquí vemos que por boca de Darío, vemos que el que se opuso al templo que ustedes tanto adoran y el que se opuso a Salomón, que hizo el templo, fue el Señor Jesucristo, porque en Hebreos dice que por cuanto mayor gloria que la casa es el que la hizo. Y nos dice también que el único hijo, el unigénito del Padre fue el que fue coronado en gloria, como hijo sobre su casa. Entonces, ¿qué más puedo yo decir, amados hermanos? Si está diciendo clarito que mayor es el que hizo la casa, que fue Dios el que hizo la casa, que fue el Señor Jesucristo, porque Dios fue el que nos envió al Hijo a salvarnos. Y era una casa de tierra, un altar de tierra el que nos envió el Dios, Jehová de los ejércitos, a la tierra. Entonces tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Por eso siempre el Hijo le daba toda la gloria y el honor al Padre, porque mi Padre es mayor que yo, porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces el mayor es el Padre que el Hijo, porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo, pero el Hijo fue coronado de gloria como hijo sobre su casa, el único, no Salomón, no Elías, no Moisés, no Pablo, no Lilia Guevara, no tantos por ahí estrafalarios profetas que andan por ahí diciéndose que son apologistas, que son eruditos bíblicos. Ok, allá ellos con Dios. Pero yo me remito a las escrituras, mis amados hermanos. Aquí surge una pregunta muy interesante, ya que ya estoy aquí en estos momentos. Dice, ¿realmente Salomón es el hijo que debía edificar la casa? Entonces, mis amados hermanos, pienso yo que para toda persona estudiosa de la escritura esto es como redundante, como fuera de lugar que preguntemos y estemos en esta disputa, en este quilombo acerca de que Salomón no era el que tenía que edificar el templo. Es como que estamos niñitos de pecho, chupándonos el dedo y como que todavía no hemos entendido. Estamos mamando leche y no podemos comer carne ni el maná que bajó del cielo, ¿verdad? Porque ¿qué es eso que nos estemos discutiendo? Porque que Salomón fue el que edificó cuando las escrituras dicen lo contrario. Porque Dios
si quería una casa, esa casa no era una casa humana, era una casa espiritual, que era el Señor Jesucristo. Como dice Isaías, repito, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿verdad? ¿Qué casa me van a edificar? El único que podía hacer esa casa, ese templo santo, era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí hay otro detalle muy importante, amados hermanos, por eso es mi defensa, que la hago con toda la honestidad, con toda la asertividad del mundo. Si yo participara de las falacias que dicen estos hombres sabios, de que Salomón fue el que estaba destinado para ser sabio sobre todo hombre en la tierra y que era el que iba a edificar el templo, entonces yo estaría diciendo anatemamente como ustedes que Salomón fue el que salió del vientre del Padre, de la boca del Padre. Recordemos que el verbo es la palabra de Dios y salió del vientre del Padre. Y Juan y Hebreos nos dicen que el que salió del vientre del Padre, o sea, la palabra viva, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos según las Escrituras que verdad quiere decir sabiduría, conocimiento y discernimiento. Porque para ser sabios se necesitan estas tres cosas: sabiduría, conocimiento y discernimiento. Cosa que estas tres cosas no las tuvo Salomón, ¿verdad? Ni ningún hombre aquí en la tierra, ni incluso Pablo, porque él dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ok? Entonces vemos que el único que salió como verbo vivo del vientre del Padre es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad y añade, Padre, tu palabra es la verdad. Entonces, el único que tenía la sabiduría, es decir, la verdad del Padre, es el Señor Jesucristo. Y si yo me quedo callada ante tamaña herejía, estoy por omisión diciendo que Salomón salió de la boca de Jehová de los ejércitos de su vientre. Cuando todos sabemos que Jesucristo es el verbo hecho carne y que Él es la verdad porque Él estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo. Tu palabra es la verdad, Padre, y yo soy tu palabra. Yo soy tu palabra, entonces no ningún Salomón. Ningún Salomón así retuenen los cuernos de las personas que están en contra de las Escrituras, no de Lilia Guevara, sino de las Escrituras, ¿ok? Porque ya digo, les conviene porque se les caería su teatrito de ese templo en que si tú no te sientas en ese templo, que si tú no oras en ese templo, ya no eres de Dios. Cuando bien clarito que Dios le dijo a Jeremías, le dijo, vosotros habéis hecho cueva de ladrones mi casa. Y siempre leen nomás la mitad del versículo. Mi casa será llamada casa de oración. Perdón, es verdad que está escrito eso, pero no terminan el versículo. Incluso en los templos ponen esa frase, ese versículo. Mi casa será llamada casa de oración, pero no terminan el versículo que dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y le mostró a Jeremías la cueva de ladrones varias veces y les dijo, mira lo que hacen escondida. Y Jeremías se desmaya, se asombra terriblemente cuando ve lo que hacen los hijos de Elí, los hijos de Elí, ¿verdad? Y cuando le muestra más adentro, en profundidad, lo que hacen los sacerdotes, cosa, pues Jeremías estaba pero súper que asombrado, ¿ya? Entonces, cueva de ladrones, esa casa de Salomón, duélale a quien le duela, amados hermanos, porque nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos un templo que va a descender de lo alto, que es el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y por si fuera poco, amados hermanos, Hechos 146, 51. Hechos 7:46, 51. El profeta mártir Esteban nos habla acerca de lo que yo estoy diciendo cuando les hace un recuento de todo lo que hicieron los israelitas en el desierto y nos dice en una forma con gran denuedo, emocionado, lleno del Espíritu Santo, que resistimos nosotros como nuestros padres al Espíritu Santo, porque ya sabemos que el profeta dijo
el profeta Isaías, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, y por esa causa mataron al profeta y mártir Esteban, porque él les dijo que Dios no habita en templos humanos, ¿ok? No es Lilia Guevara, señor Alejandro el Calderero, Marcelo da Costa, ¿ok? Entonces veamos también que no solamente el mártir Esteban nos habla y le da credibilidad a mis palabras y me las acredita, sino también el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 7:46, amados, que ustedes tienen que saber. Voy rápido, amados hermanos, porque les estoy hablando entendido. En Hechos de los Apóstoles, Pablo entra en Atenas, parece que es, y también les dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Y ni quiere ser, ¿qué se puede decir? Como imagen, o no es imagen, para que sea adorado por imágenes hechas por manos de hombre, ¿verdad? Entonces vemos que dicen lo mismo Isaías, Jeremías, Natán, Esteban, Pablo, y todavía usted no cree, señor Marcelo da Costa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo, don Marcelo? Sufrir, orar por usted de ninguna manera. Yo no puedo orar por usted, porque yo no puedo orar por pecados que son de muerte, amados, que eso es idolatría. Y tener a un hombre terrenal como sabio, siendo insensato, sin analizar bien las escrituras de Génesis y Apocalipsis, es idolatría, y de la peor, amado hermano. Yo no puedo orar por usted, lo siento. Simplemente estas palabras las estoy dando para mis hermanos, que como usted mismo le dijo a una suscriptora mía, no te dejes confundir, María. Ya, usted sí tiene el atrevimiento de confundir a las personas, y yo no dije nada, me quedé callada. ¿Ah? Entonces, Señor, yo no soy la que estoy diciendo todas estas cosas. Es Dios mismo el que está diciendo un poquito aquí, un poquito acá las cosas. Entonces yo prácticamente, repito, yo no puedo orar por usted, por esa gran confusión que él tiene. Allá usted es hijo del Padre también, y él sabrá lo que hace con usted. Yo me lavo las manos a señor Alejandro el Calderero. No puedo hacer más. Y pues, quiero yo traerles también Éxodo 20:24, para que ustedes vean que yo no miento, porque considero que el templo que hizo Salomón es anatema, y que ustedes son descendientes. Todos los que hacen estos templos aquí hoy en día son descendientes de Salomón y de Rubén. Y se los voy a decir, Éxodo 20:24, leamos. Éxodo 20:24, mis amados hermanos. Dice así: altar de tierra harás para mí. Y esto es en el terror del pueblo, cuando todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, esto está en el 20:18, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fue aquí cuando hubo todos estos relámpagos, este estruendo y este sonido de la bocina, ¿verdad? En similitud con el gran estruendo que va a haber cuando venga el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel, ¿verdad? Entonces no es cualquier cosa, no es un detalle menor. Lo que yo les voy a leer, amados hermanos, es algo muy importante que se refiere al modelo que se le indicó a Moisés en el monte acerca de cómo se debía hacer el altar, ¿verdad? Y el palacio, ¿ok? Dice 24, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Perdón, amado, voy a tomar un poquito de agüita porque ya estoy muy sequita mi garganta. Gracias. Dice, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré.
El 25. Y si me hicieres altar de piedras, aquí está la concesión que yo les dije que Dios había hecho. Porque él sabía que los hombres eran desobedientes y que Dios decía una cosa, coman canela, y el hombre hacía té de anís. Y como le dije al señor Marcelo, té de Nilo, refiriéndome, no es que hable mal, sino que me refería a que tomaban agua del Nilo, ¿ok? Té de Nilo. Y Coca-Cola que tomaba porque se creía el más sabio, que tomaba la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Entonces, por eso. Dice, y si me hicieres altar de piedra, aquí está la concesión, amados hermanos. Espero que usted entienda lo que es una concesión. Cuando dice, y, que añade, ¿verdad? No las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás. El 26, que es lo que nos convoca también. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Me basta, señor juez, hermanos que me escuchan. ¿Por qué yo digo que todos los templos en quienes ustedes tienen su confianza están mal? Porque no se han hecho de acuerdo al modelo que se le indicó a Moisés en el monte, Éxodo 20:24. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, ¿por qué yo decía que todos los que apoyan al templo de Salomón y dicen que es sabio son descendientes de Rubén? Porque Salomón era descendiente prácticamente, a pesar que era de la tribu de Judá. Pero por corazón, por concupiscencia, algo había ahí, no sé, que era como descendiente de Rubén en concupiscencia. Porque cuando Rubén se sube al canapé del padre, estaba mancillando la honra del padre porque tomó la mujer de su padre. Se subió, dice, y es como que para Dios eso haya sido como unos estrados, como unas gradas que subió, que no tenía que subir Rubén. Por eso perdió su primogenitura. Y yo les estoy avisando este detalle para que no pierdan, amados hermanos, sus primogenituras, a pesar que ustedes ya están saciados, ustedes son los prudentes, ustedes son los sabios, ustedes son los salvos, siempre salvos. Y Lilia Guevara es la anatema, la que dice falacia, la que dice herejía, ¿ok? Pero yo cumplo con mi deber de atalaya de decirles que se arrepientan para que no les pase lo que le pasó a Rubén y a Salomón. Que Rubén se sube al canapé de su padre y es como que sube por grada, porque dice se sube. Y es como que se subió, se puso más alto que la tierra, porque la cama es más alta, el canapé, ¿verdad? Eso reemplazaba la cama, el lecho. Y Salomón, al hacer las gradas en el altar, se subió, y por eso que dice que el anticristo se pondrá en el templo de Dios y se sentirá como Dios y hablará como Dios, porque además hasta decirle, amados hermanos, que en cualquier templo que vayan, siempre el pastor, el sacerdote, el anciano, qué sé yo, los que están ahí adelante, como que llevan la palabra, los eruditos, siempre tienen que estar más alto que el piso donde están los creyentes, ¿verdad? Entonces ellos son dioses, a eso se refería, cuando se sientan como Dios, haciéndose pasar por Dios, subiendo por gradas al altar cuando Dios no había permitido eso. Entonces díganme ustedes, ¿dónde hay un templo con estas características de Éxodo 20:24? Y yo seré la primera en ir a mirar ese templo hermoso. ¿Ok, mis amados? Entonces, amados, habiéndole dicho esto, como conclusión podemos decir que Salomón no fue el hijo que tenía que edificar la casa eterna. Así le duela a Alejandro el Calderero, Emineo y Fileto, a todos, a Demas que desamparó a Pablo, a todos estos apologistas, así le duela a Eduardo Gutiérrez, así le duela, bueno, Nicolás Barroso creo que piensa como yo un poco, no sé. Así le duela a Armando Alducin, que le duela a todos esos grandes eruditos, a esos grandes apologistas que se dicen apologistas y para apoyar su razonamiento de lo que piensa la Escritura tienen millares de libros, porque no pueden hablar nada si no mencionan a Calvino, si no mencionan a Arminio, si no mencionan a grandes evangelistas de ellos.
como que ellos son dioses, que ellos dicen la última palabra y no van a pedirle sabiduría a Dios como dice Santiago. Ahora bien, mis amados hermanos, también como conclusión tengo que decirle que este señor Alejandro Marcelo da Costa me acusa que yo estoy mintiendo porque digo que la sabiduría de Salomón fue terrenal, animal, diabólica. Si él me acusa, me está acusando injustamente, que vaya a romper Santiago capítulo 3. Que vaya a reclamarle, como dicen los jugadores de fútbol, los reclamos a la FIFA, ¿verdad? Vaya a reclamarle a Dios que habló por medio de Santiago, que cuando hay celos y contiendas, hay contención. Y Salomón, ya expliqué en mi otra parte del otro video, que Salomón tenía contención con Dios porque hizo todo lo contrario de lo que Dios le dijo. Y que cuando la sabiduría no es pura, leamos Santiago para no irnos a tontería a hablar, amados hermanos. Veamos qué dice Santiago. Santiago capítulo 3 dice: dice en el capítulo 14, verso 14, capítulo 3 de Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es lo que yo digo de Salomón. Salomón tenía una sabiduría que fue dada por Dios, sí, porque todo lo que tenemos, ¿qué tienen que no hayan recibido? Dice la palabra, todo lo que tenemos viene de Dios. Y Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Y pues ¿qué le puedo decirle? El barro no puede decirle al hacedor por qué me hiciste de honra y por qué de deshonra, porque él es el dueño, ¿verdad? Entonces, me quedé corta en decir que es diabólico porque dice que donde hay contención, ahí hay perturbación, o sea, enfermedad, enfermo, de psiquiatra, ¿ya? Y toda obra perversa como lo vemos que hizo Salomón. Entonces, amados hermanos, me basta que ustedes opinen lo contrario, que digan que digo falacias, herejías, no me interesa. A mí me interesa lo que piensa Dios de mí, que como fines estoy matando a los fornicarios del templo, que día tras día en el siglo XXI siguen haciendo lo mismo, ¿ok? Y salen del templo haciéndose los santos, los que lo saben todo, ¿ok? Entonces, vaya y reclámele, señor Marcelo da Costa, a Santiago, que él mismo dijo que donde hay celos y contiendas hay perturbación y toda obra perversa, y que esa sabiduría que tiene ese hombre que hace la obra perversa, el que hace la obra perversa, no es sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, ¿cómo va a ser que Salomón tuvo sabiduría de lo alto si él no la hizo y Dios ya sabía antes de que darle los dones, de darle la sabiduría, él ya sabía? Entonces no le pudo haber dado la sabiduría que estaba destinada solo para el verbo, para la palabra de Dios que salió del vientre del Padre, a Jesucristo hombre, hecho hombre aquí en la tierra, ¿ok? Y en los cielos se ganó un nombre excelente y un lugar sobre todo nombre, sobre todo hombre y sobre todo ángel, ¿ok? Entonces Dios sabía, por eso le dio lo que Salomón pidió sabiduría para gobernar y dominar hombres. Lo repito, no para entender los juicios y el corazón de Dios, mis amados, que está en esta palabra, ¿ok? Entonces, repito, mis amados, ¿dónde está la herejía? Porque está clarito Santiago 3:15 que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y si no es de lo alto, es de lo bajo, pues, amado hermano. Es de la tierra, terrenal, diabólica. ¿Por qué se turban? ¿Por qué se ofenden? ¿Ah? ¿Por qué se ofenden? Porque les toca en su templo, ¿verdad? Por eso que se ofenden, porque digo tantas cosas y no han reclamado tanto como por esto que he dicho de Salomón y de David, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, esas son mis conclusiones, que
también debo decirle, amados hermanos, que como conclusión me da mucha pena que en estos tiempos, siglo XXI, no haya ninguna persona temerosa y sabio como Fines, como ese joven Fines, ese jovencito que mató a los fornicarios, ¿verdad? Allá en Números 25, 24, creo, algo así, amados hermanos. Ustedes son los entendidos, ¿ok? Busquen. ¿Ya? Entonces, ¿para qué yo leerles de eso? ¿Para qué leerles de Génesis 49, 1:4, cuando nos habla de Rubén, que se subió al lecho de su padre? Ay, pero creo que esto sí sería muy importante que yo lo lea, Génesis 49, 1:14, para ya casi despedirme, mis amados. Génesis 49, 1:4. Esto sí es muy importante. Se me estaba pasando por alto. Vemos Génesis 49, es profecía de Jacob acerca de sus hijos, acerca de lo que iban a hacer todos sus hijos. Aquí el que nos convoca es Rubén, porque es a la imagen y similitud de Salomón y de todos estos hombres que están en contra mía, porque les digo las verdades. Porque les digo las verdades, que el templo de Salomón no existe, porque si no el Señor Jesucristo no hubiera dicho, en 3 días lo construyo y en 3 días lo vuelvo a hacer, ¿ok? Dice, ¿cuánto tiempo hicieron? En 40 años hicieron el templo y yo en 3 días lo destruyo. Hablando de su propio cuerpo, porque él era el templo, mis amados. Entonces no me interesa. A mí lo que me convoca es decirle las cosas y hablar ahorita de Rubén, que es imagen y figura de ustedes, mis amados hermanos. Vemos que es Génesis 49, 1:4. Dice... leamos desde el 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Amén. El 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. El 3. Rubén, le dijo Rubén. Y hasta yo me imagino todo compungido, como le dijo, triste, pero él tenía que decir la verdad, porque él tenía que decir la palabra verdadera, no palabras del corazón de él, tal vez para agradar a Lea, que era la mamá de Rubén. Él sí hizo la verdad, no como David, que por agradar a Betsabé hizo sucesora a Salomón, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, él sí dijo la verdad a Jacob, dice. Rubén le dice, y con qué pena y tristeza se lo dijo. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Así era Salomón, amados hermanos. Todo esto era el principio de su vigor. Bueno, en el caso de David no era el principio, pero quizás sí, porque como tuvo la mujer a Betsabé y fue la amada, era como que estaba haciendo un génesis de ese apocalipsis. Era como ver el caso de José Luis Rodríguez el Puma, ¿no? Que siendo casado con Lila Morillo, viene y adultera y se casa con la otra porque no había divorcio, ¿no? ¿Verdad? Se casa con la otra y le pone a su hija, le pone Génesis. Y me gustó cuando Lila Morillo le manda a decir, en vez de ponerle Génesis, le hubiera puesto Apocalipsis. Porque Génesis son mis hijas, que son las primeras, ¿verdad? Y de cierta manera como que cuando se casan otra vez, como que hacen un primogénito nuevo, como que hacen un Génesis nuevo, ¿verdad? Pero en el sentido negativo, ¿ok? Y dice, principal en dignidad, principal en poder. 4, impetuoso como las aguas. Así era Salomón y así son ustedes, amados hermanos. No serás el principal, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Así les digo yo ahorita, amados hermanos, si ustedes no se arrepienten y siguen poniendo su confianza, toda su confianza, toda su fe, que solamente por sentarse en un banco de una iglesia, ustedes van a ser salvos y van a estar en los caminos del Señor, en el corazón de Dios, es por gusto, mis amados hermanos. Porque lo que ustedes están haciendo es igual que Rubén, igual que Salomón, subiendo al lecho de su Padre Dios,
y se envilecen subiendo al estrado de Dios, porque yo repito hasta el cansancio, amado, todos estos templos que defienden estos apologistas bíblicos y este señor Marcelo da Costa, que no sé ni quién será, y que no quiero decir el refrán humano que dicen por ahí, no quiero yo añadir palabras soeces en mis labios, ¿verdad? Toda persona que siga el templo de Salomón y que dice que es el príncipe de paz y que era el que tenía que hacer el templo, está envilecido, nada sabe. Porque suben por gradas al altar de Dios, y eso es subirse al canapé del Padre, subirse al canapé de Jacob. Y entonces, por subirse, van a perder la primogenitura, amados hermanos. Es tiempo, amados hermanos, que escuchen las escrituras, no me escuchan a mí. Vaya, analícenle y bajen deprisa de ese canapé, bajen deprisa de esos estrados y hagan lo que hizo la samaritana cuando le preguntó al Señor Jesucristo que dónde podíamos adorar, si en el monte o en Jerusalén. Y yo les dije en mi video pasado que yo cuando leí eso, yo estaba nuevecita en la palabra y yo con gran esperanza, estupor, ¿qué les puedo decir? Asombro, esperé la respuesta del Señor Jesucristo. Yo pensé que me iba a decir donde los evangélicos, porque como dicen que ellos no son la ramera, que no son los católicos, que los católicos son la ramera. Entonces yo dije, ha de ser los evangélicos y voy a tener que ir allí. Y después leyendo la escritura me di cuenta que Dios decía que habían dos hermanas, una se llamaba Ola y la otra Oliva. Y la primera era la madre de la ramera, pero la madre tenía una hijita, de una hermanita que era Oliva o Ola, el orden no lo sé ahorita en este momento, y hacía lo mismo que le vio hacer los adulterios que hizo su madre, los hacía ella, pero en una forma camuflada, que nadie viera que lo hacían, porque les gusta ser pecadores, pero que no les digan pecadores, ¿ok? Entonces, si ustedes no bajan deprisa de esos estrados que hizo el Salomón actual, que sigue viviendo ese espíritu en nuestros días, es por gusto que prediquen, es por gusto que hagan milagros, es por gusto que digan que son salvos, siempre salvos. Porque como les dije, tienen que hacer lo que Jesucristo le dijo a la samaritana. Me iba del tema. Cuando le pregunta que si en el monte o en Jerusalén, yo les dije que yo me quedé esperando con ansia la respuesta, y Jesucristo les dijo lo contrario a lo que mi mente pensó, que yo pensé que eran los evangélicos, ¿ok? Y les dijo Jesucristo, ni en el monte ni en Jerusalén, mujeres. O sea, ni en los mormones, ni en los testigos, ni en los bautistas, ni en la Asamblea de Dios, ni en los ortodoxos, ni donde sigan al Calvino, ni donde sigan Arminio, nada. En ninguna iglesia de hombres van a ser salvos. Tú lo que tienes que hacer, mujer, porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en los evangelios el Señor nos aclaró, tú cuando quieras orar, entra en tu cuarto, en tu aposento, cierra tu puerta y ora en secreto de rodillas a tu Padre, porque mi Padre que te ve en secreto lo que hace es te recompensará en público. Ese es el templo verdadero. El templo verdadero es que tenemos tres reunidos, que es el Padre, el Hijo y yo. El Padre, el Hijo y tú, amado hermano. Donde estén dos o tres reunidos, eso es templo de Dios, puerta del cielo, arca de la alianza, altar perfecto de tierra, amados hermanos, que es el Señor Jesucristo mismo. ¿Ok? Y termino diciendo, mis amados, que el señor Alejandro el Calderero, Marcelo da Costa, es como lo que dice la Escritura. Podemos relacionarlo a él, sus palabras, sus defensas de lo que me acusa injustamente, pero él no hace nada. No, porque él habla como los amigos de Job. Bonito, sutilmente me crucifica. Él no me dice palabras de insulto, nomás me dice que no predico el evangelio verdadero, que yo soy piedra de tropiezo, que no dejo predicar a los hombres que sí predican la verdadera palabra, que soy el ángel que arranca la cizaña antes de tiempo. Ay, no, qué bonito. Él es como los amigos de Job,
que se valían de las escrituras para amonestar y para entristecer más a Job, ¿verdad? Así es este señor Marcelo da Costa. No hace nada, este señor anciano no hace nada, ¿ok? Y él es a la imagen de lo que se dice en las escrituras. Y todos los hombres seguidores de Salomón es lo mismo que dice la escritura cuando Dios dice, el hombre todo lo encierra en casa, mas yo lo disiparé en un soplo. Amén. Y no les busco esta cita porque se las dejo de tarea que la vayan a buscar. Y esto lo podemos comprobar en la gran transfiguración del Señor, cuando está el Señor orando, cuando se le aparecen Moisés y Elías. Entonces se despierta Pedro y Andrés, y Pedro dice, Señor, emocionado porque ve al gran Moisés y al gran Elías, le dice emocionado, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Porque el hombre todo lo encierra en casa, y a Dios no se lo puede encerrar en casa física. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas, Señor? Una para Moisés, otra para Elías y otra para el Señor Jesucristo, para ti, Señor. Cuando ni bien termina de decir esas palabras, Pedro creo que fue que las dijo, desaparecen Moisés y Elías y queda solamente el Señor Jesucristo y queda solamente la voz sagrada del Padre que aún en estos tiempos retumba en el aire en todo corazón de hombre de buena voluntad que ama y respeta esta palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él escuchad. No es que hagan casa, no es que le escuchan a Moisés, no es que le escuchan a Elías, no es que le escuchan a Salomón. No es que tratemos de encerrar la palabra de Dios en una casa, en un cofre, no. Porque eso era figura y sombra de lo celestial en forma terrenal. Esas cosas ya pasaron y no se puede hablar de eso en detalle. Nosotros teníamos que hacer una casa preciosa, edificada con piedras vivas, con Jesucristo como piedra angular, amados hermanos. Y pienso yo que cualquier tontería que yo quiera decir, porque así dicen que son tonterías, falacia lo que digo, está de más. Me basta, Señor, he cumplido tu palabra, Padre, y no pienso que no volveré a hablar de este tema porque está muy claro, está redundante, que lo he hecho ya demasiado, les he explicado. Y pues si quieren seguir hablando tonterías que yo digo mentiras, Señor, repréndalos usted en el nombre del Señor Jesucristo y enséñeles, Padre. Enséñeles esta palabra porque yo, Padre, le digo sinceramente que estoy hastiada de estas pantallas de YouTube. Estoy cansada porque, le repito, esta es la puerta donde se sientan todos los sodomitas a discutir con Lot. Y yo no quiero ser partícipe de estas cosas. Y más aún yo quisiera decirles que quiero ser como el apóstol Pablo cuando dijo, ustedes no me quieren hacer caso, miré a los gentiles. Miré a las calles a predicar esta palabra, amados hermanos. Pero estas palabras que yo digo quedan a criterio de Dios y que se haga la voluntad del Padre si Él quiere. Que yo siga predicando esta palabra y que después de un tiempo me haga profeta mudo. Yo aceptaré la voluntad del Padre, es la voluntad de Él. Amén y amén. Lilia Guevara desaparece por estos momentos de la pantalla, ¿ok?